En este tutorial vamos a hablar del corno francés y en esta ocasión nos acompaña Fabián Murillo. Muchas gracias, Fabián, por venir acá y darnos tu experiencia y tu conocimiento sobre este formidable instrumento. El corno sabemos que es un instrumento bien difícil de interpretación. Sin embargo, es también uno de los instrumentos con mayores posibilidades de la orquesta, puesto que maneja registros graves, registros agudos, y se combina muy bien con todos los instrumentos. Es un instrumento mágico, es también único por su construcción, por su aspecto en general, tiene muchas particularidades. Y como te decía anteriormente, nos gustaría que girara una conversación en torno a la afinación del instrumento. En general también podrías conversarnos sobre la forma de todas estas bombas y diferentes aspectos que tiene técnicos el instrumento. Claro que sí, muchas gracias, Fran, por la invitación. Bueno, empezamos hablando tal vez de que el corno, como lo podemos ver, es un instrumento de bronce, de la familia de los bronces, viento, bronce. Sin embargo, en sus inicios no era hecho de metal, ¿verdad? El corno tiene una historia muy grande porque tiene muchísimos antecesores étnicos que se hacían de tipos de materiales orgánicos, como de huesos de animales, de madera después. Entonces, el instrumento básicamente es de un tubo con forma cónica, ¿verdad? Que es enrollado. Más o menos se dice que tiene un largo, si se estirara, de unos 7 metros aproximadamente, ¿verdad? Sí. Entonces, es un instrumento cónico. Esa forma cónica es la que le da la capacidad de tocar ciertas notas, pero en determinada organización, en lo que llamamos en música las series armónicas. El corno no es un instrumento cromático, que quiere decir que no puede tocar todos los tonos de forma natural, todos los semitonos de forma natural, sino que solamente toca una serie armónica, que es la secuencia de notas de una determinada tonalidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace armónico. Entonces, esa es la capacidad que tiene como instrumento de metal cónico, que lo hace un instrumento que en sus inicios no tenía todas las posibilidades. Todos estos tubos que vemos aquí se le fueron adicionando después. Al inicio el corno se llamaba el corno natural, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como corno natural era el inicio. No tenía nada de esto, era solo el tubo grande. ¿Sí? Entonces ese corno solo podía tocar las notas de la serie armónica en la que fue construido, en una tonalidad específica. Poco tiempo, más bien mucho tiempo después, con la evolución, cuando ya se empezaron a interesar por este tipo de instrumento que no era utilizado en música, sino que era utilizado en actividades cotidianas, por ejemplo, de la cacería en Europa Central, ¿verdad? La historia dice que fue el constructor de instrumentos checo de apellido Spork, que fue a un viaje a Francia y observó a la comitiva del rey Luis en cacería y observó que tenían varios de estos instrumentos, como para hacer los anuncios en la cacería, y se interesó. Entonces él pensó que podría construirse en esa región de República Checa. Ya él construía trompetas y otros instrumentos de metal, y entonces ideó la forma de que tal vez ese instrumento se podría utilizar en las nuevas formas de música de esa época, que era la ópera. Entonces, poco tiempo después se empezó a colocar en óperas, cuando en una escena de ópera había una escena de cacería, por ejemplo. Interesante. Entonces se empezaban a utilizar con los típicos datos armónicos de terceras, ¿verdad? Con esos ritmos de 6x8 que se utilizaban en las cacerías, como para escenificar esa escena, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ahí empezó el corno en la música. De las primeras veces que aparece ya como tal, ¿verdad? Como escrito corno francés, es en la música de Bach, ¿verdad? En las misas y en los conciertos de Brandenburgo. Entonces, hasta ahí ya se transforma en un instrumento de orquesta. Entonces, el corno en ese momento no era un instrumento aparte de la trompeta, en el sentido de que no habían cornistas. Quienes lo tocaban cuando empezó eran trompetistas. Entonces los cornos antes eran mucho más pequeños, de afinaciones más altas. Bien. Entonces, después de eso, los compositores querían tener más posibilidades
a la hora de escribirle al instrumento. Entonces ahí se fueron adicionando avances. Uno de esos fue la bomba de afinación. El corno ya le habían colocado una bomba de afinación, que bomba llamamos a este fragmento de metal que se puede deslizar del instrumento, se puede introducir y se puede sacar. Sí. Y esto es lo que va a modificar la afinación propiamente del instrumento en el corno moderno. Sí. Antes esta bomba era de un determinado tamaño y forma y le daba la afinación al instrumento. Entonces, dependiendo de la forma y de la bomba que se utilizara, el instrumento tenía X o Y tonalidad. Okay. Entonces decíamos que el corno estaba en re mayor. Eso quiere decir que como es un instrumento de transposición, Sí. no es un instrumento que suena en la tonalidad de do mayor como el piano, como la flauta, como Sí. el oboe, Sí. como el violín, sino que es un instrumento que está afinado en otra tonalidad, no en do mayor, sino en fa mayor. Sí. Hoy en día. Sin embargo, en esa época, esa tonalidad dependía de la bomba que se le colocaba. Sí, eran intercambiables, podría yo tener varias bombas. Correcto. Entonces, cuando los compositores empezaron a ver ese avance, empezaron a poder escribir más Exacto. para el corno porque podía tocar ya todas las tonalidades, siempre la serie armónica. Sí. Una nota que se salía de la serie armónica no podía. Entonces, lo que hacían para cuando querían tocar otras tonalidades era que cambiaban la bomba. Cambiaban, Entonces, si era el corno en re y de repente la obra pasaba a estar a mi mayor, entonces sacaban la bomba de re y ponían la bomba de mi. Sí. Y así entonces el corno tenía la posibilidad, aunque no fuera cromático, de tocar más notas en todas las tonalidades. Sí. ¿Verdad? Y modular y cambiar de tonalidad. Correcto. Moviendo bombas. Pero después viene esta parte de acá, que serían los... Sí, los rotores, rotores. vienen después. Sin embargo, antes de los rotores se inventó una técnica para hacer el instrumento cromático que tiene que ver con la mano derecha. Sí. Que es que la afinación era variada por medio de la mano derecha. Entonces la mano tapaba la salida del sonido y el instrumento variaba de afinación. Bajaba. Bajaba, sí, entonces bajaba o dependiendo de qué tan rápido colocaba el aire, subía, ¿verdad? No sé si querés que haga un ejemplo, sí, claro. ¿verdad? Podemos tener una nota. Ahora voy a mover la mano y voy a cerrarla cada vez más. Ahí le bajé medio tono. Medio tono, ¿verdad? semitono. Entonces, como yo, esta nota que toqué, sol, que es de la serie armónica, de fa mayor, ¿verdad? Ya traducido en el corno, esta es mi tonalidad de do mayor, que sería la fa mayor del piano. Sí. Toqué sol, cuando yo cierro la mano, entonces produzco fa sostenido, Sí. que no es una nota que pertenezca a la serie armónica. Exacto. Por más que yo intente tocarla sin hacer nada, no me va a salir. Cuando yo quiero bajar la afinación, se me va a ir a la siguiente nota en la serie armónica, que en este caso sería un mi. Entonces, un fa sostenido no podría tocarlo de otra manera. Sí. Eso lo inventó el cornista al cual Mozart le componía los conciertos. Los famosos conciertos de Mozart. Los famosos conciertos de Mozart. Sí. Y entonces, ahí fue donde se promulgó la técnica de la mano, que es lo que llaman en inglés hand stopping. ¿verdad? Hand stopping. Exactamente. Entonces, con eso, ya el instrumento podía tocar melodías, que antes solamente acompañaba y era un refuerzo armónico para la percusión y de relleno. Sí. Entonces, esto le dio la posibilidad de hacer ya melodías, que antes no podía hacer. Sí. Y ahí después, entonces, como dijiste, vinieron los rotores, que es una modificación del pistón de trompeta, que el pistón es en forma vertical, ¿verdad? Sí. Hay una parte del émbolo que sube y baja. En este caso, el rotor, como lo dice la palabra, en vez de subir y bajar, rota. Sí. Entonces, la salida del aire es abierta o cerrada en determinado rotor. Sí. Entonces, cada rotor funcionaría como esas bombas que hablamos al inicio, Sí. ¿verdad? Y veo que son varias y que hay como dos series interpuestas. Correcto. El corno moderno tiene, la mayoría de los cornos modernos tienen esta configuración, que es lo que llamamos corno doble, que tenemos dos juegos de bombas, ¿verdad? Cada juego es homólogo, ¿verdad? ¿Ves que son bombas parecidas? Sí. Tal vez si sacamos esta, ves que tiene forma similar, Sí, similar. ¿verdad? Sí. Sin embargo, una es más grande que la otra. Sí. Entonces, cada uno de estos juegos está afinado en una tonalidad diferente. El de arriba, el de aquí afuera, está afinado en fa y el de abajo está afinado en si bemol. Sí.
Como este es más grande, está afinado en una nota más grave, fa, y sube, ¿verdad? Hasta si bemol, entonces este es más pequeñito. Y lo que hace es facilitar un poco la facilidad de tocar el registro agudo, ¿verdad? Por ser más pequeño. El mismo principio que usamos en las cuerdas. Un violín es más agudo que un contrabajo, ¿verdad? Exacto, sí. Y veo que todos tienen la posibilidad de afinarse ahí. Correcto. Entonces podría yo ir afinando cada nota en cada uno de los registros. Exactamente. La afinación del corno como tal es un poquito compuesta, digámoslo así, porque ahí cada bomba se puede afinar, como vos decís. Yo puedo meter toda la bomba de afinación y entonces esta bomba, todas las notas que yo toque usando y ¿verdad? Que en el caso de este de atrás, acciona el mecanismo de si bemol. Entonces, si yo quiero accionar esta bomba, tengo que estripar el 1 con el mecanismo de si bemol. Sí. Entonces, todas las notas que yo toque van a estar más altas que si yo tengo la bomba afuera, aunque todas las otras notas del instrumento estén afinadas, ¿verdad? Entonces, hay una bomba principal de afinación que es esta, que si yo la modifico, me modifica la afinación de todas las notas en general. Pero cada posición, cada rotor tiene su propia configuración de afinación, ¿verdad? Esto se hace una vez, digámoslo así, ¿verdad? Uno ves que yo los tengo ya en cierta distancia. A veces los marco, ya yo sé que más o menos ahí es donde está la afinación. Pero se trabaja con un afinador, puede ser digital, probando las posiciones que involucran cada uno de estos rotores. Ahora también tienes posibilidad de con la boquilla afinar. Y parece que la boquilla es un poco diferente a la de la trompeta, ¿verdad? Así es. La boquilla es diferente porque es completamente cónica. Claro que hay otras configuraciones de boquillas de corno, pero básicamente la diferencia con la de trompeta es que esta es completamente cónica. La de trompeta, por ejemplo, y trombón tiene, como decir, una copa mejor diseñada, digamos, más evidente, y no es completamente en disminución. Entonces eso hace que las notas sean un poquito más difíciles de fijar, ¿verdad? En cuestiones de afinación, ¿verdad? Porque no hay, como decir, un tope para el aire, concentrarse y seguir hacia el tubito, ¿verdad? Sino que es simplemente una disminución progresiva hacia el tubo. ¿Y cómo logro entonces afinar una nota X por medio de la embocadura y la boquilla? Como la boquilla es simplemente un amplificador de lo que yo hago en la boca, el sonido del corno básicamente se produce por vibración del labio superior. En el momento en que yo los coloco cerca uno del otro, la parte más externa del labio es una parte de tejido muy elástica, entonces ella se mueve rápido. Si yo le coloco aire rápido, entonces ella cada vez se mueve más rápido. Entonces hay una velocidad mínima a la cual esa parte del labio puede empezar a moverse. Por ejemplo, si yo empiezo a soplar lento, no hay ningún ruido, y si sigo aumentando la velocidad, se produce el ruido. Y este ruido es lo que se amplifica con la boquilla. Entonces, dependiendo de qué tan abierto, qué tan cerrado, qué tan rápido yo coloque el aire o qué tan lento, así modifico la altura de las notas, de esta manera. ¿Ves que no hay separación entre las notas? La separación me la daría el corno por la serie armónica, ¿verdad? Pero siempre hay un rango en el que yo puedo con la boca desafinar las notas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cada vez que yo abro un poco la embocadura, la nota entonces baja de afinación, ¿verdad? Porque las ondas del aire cada vez se hacen más lentas. Que si cuando yo aprieto un poquito o aumento la velocidad, las ondas viajan más rápido y por ende producen un sonido agudo de esta manera. No cambié de nota, pero la desafiné hacia abajo y la desafiné hacia arriba. Muy interesante, sí. También he escuchado en varias obras artísticas, musicales, que es muy lindo el efecto del glissando, ¿verdad? En el corno, y se da con cierta facilidad. Exactamente, porque como viste que la boquilla no separa las notas, yo puedo hacer lo mismo. El corno sí las separa,
Sin embargo, el efecto uno lo puede hacer rápido o lento y pasar por todas las notas de la serie armónica en un solo soplido, digamos. De aire. Bueno, sí. Sí. ¿Y cómo suena eso? Eso es más o menos así. Todas esas notas son la serie armónica. Yo lo puedo hacer más rápido. Sí. Suena excelente. Entonces es un efecto que se usa bastante. Sí, Sí. sí, te lo hemos escuchado en obras orquestales, ¿verdad? Correcto. Muy usado. Vos que tocas en la Sinfónica de Heredia, ¿verdad? Así Ahí es. se utilizan ese tipo de Sí, efectos. bastante. Sí. Pues yo creo que con esto estaríamos. Muchas gracias por todas las explicaciones que nos has dado hoy. Yo creo que va a ser de gran provecho para todos los estudiantes y otro público que también nos va a ver y escuchar. Así que muy agradecido. Con mucho gusto. Gracias a vos por la invitación.